Estimados participantes invisibles del curso de la idea al proyecto productivo, bienvenidos y damos comienzo al video número 6, en el cual vamos a considerar algunos aspectos en relación con los canales y cómo nos vamos a comunicar con los clientes. Fíjense que en el transcurso de los canales, de los videos que hemos venido trabajando, comenzamos con la idea del problema y su relación con los clientes potenciales, la propuesta de valor, el producto, y hoy le vamos a dedicar a la relación con los clientes y los canales. Bien, cuando hablamos de la relación con los clientes y los canales, de alguna manera lo que nos estamos refiriendo es a la forma de comunicarlo, a la forma de distribuir los productos y la forma de vender. Para esto es importante tener claro lo que son las fases principales de los canales de comunicación, distribución y ventas. En primer lugar, debemos considerar cómo estos canales me permiten obtener información de cómo los clientes perciben el bien, cómo las organizaciones perciben el bien que estamos ofreciendo. En segundo lugar, cómo ayudarnos a conocer cómo los clientes evalúan esos productos y cómo nosotros evaluamos a los clientes. El tercero es relacionado con la compra y, digamos, lo que se quiere en este concepto es cómo permitimos a los clientes para que compren nuestros productos. El cuarto, cuál es la proposición de entrega de valor a los clientes. Y tercero, la postventa, es decir, cómo proveemos soporte después de la venta a nuestros clientes. Ahora bien, es importante que tengamos claro cuál es la metodología que nos permite llegar al cliente. Y esa metodología generalmente se ordena en lo que se llama una matriz estratégica de canales, que tiene como fin primordial descubrir, analizar y recomendar productos a clientes potenciales. Pero el último objetivo, la meta final, es adquirir clientes. Ahora, nosotros podemos ver los instrumentos para diseñar la matriz estratégica como una matriz de 2x2, en el cual en las filas vamos a ver los instrumentos. Entonces, allí podemos visualizar instrumentos físicos e instrumentos virtuales. Ahora, cada uno de estos instrumentos me permiten llegar al cliente, ya sea de forma directa o en forma indirecta. De forma directa está relacionado a un público objetivo. En forma directa tiende a estar dirigido a un público mucho más general. ¿Okay? Ahora bien, comencemos analizando cada uno de los componentes de la matriz estratégica de canales. Entonces, podemos tener métodos físicos que van directamente al cliente, como por ejemplo la fuerza de venta. La fuerza de venta de alguna manera es la cantidad de vendedores o los vendedores que tiene una organización o una empresa que van de cliente potencial en cliente potencial presentando el producto. ¿Okay? También tenemos punto de venta. El punto de venta no es otra cosa que es el local donde nos instalamos para expender, para vender un producto. Y un área de servicio, pues es un espacio físico donde se presta un servicio, por ejemplo, un servicio de reparación de carro, un servicio un servicio de atención médica, etcétera, etcétera. Pero también podemos tener métodos físicos de manera indirecta. ¿Por qué? De manera indirecta es que no se le vende directamente al cliente, sino se le vende por intermedio de terceros. Por ejemplo, las franquicias, los mayoristas, los contratistas, los distribuidores.
Ahora bien, esto es, digamos, lo que ha existido siempre, lo más común, lo que probablemente nosotros conocíamos en tiempos anteriores. Sin embargo, ha comenzado o ya tenemos en proceso de desarrollo, debido a la revolución del Internet, los métodos virtuales. Es decir, métodos que por intermedio de las facilidades que nos da el Internet podemos llegar a adquirir clientes, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta. Y esto es importante porque, digamos, lo que se pretende es que ahora, mediante estos instrumentos, me permita atraer clientes. Fíjense que hoy en día ya no se dice vaya a Internet a consultar algo, sino métase en Internet. ¿Por qué? Porque casi un alto porcentaje, si no la mayoría, de las personas tiene un dispositivo electrónico inteligente que tiene acceso a Internet. Ahora, cuando hablamos de métodos virtuales de manera directa, por ejemplo, nos referimos a páginas web o a plataformas e-commerce, como por ejemplo la forma de vender por Internet, ¿okay? O el correo electrónico, o mensajes cortos que se le envía a los clientes, ¿okay? Pero también tenemos estrategias virtuales de manera indirecta y que están, pareciera que es como el mundo en que se desenvuelve el marketing digital en la actualidad, y que dentro de esto podemos nombrar los blogs, que no son más que sitios web, ¿okay? Las redes sociales que todos conocemos como YouTube, Facebook, Instagram, etc. Las técnicas de elaboración de contenido para acelerar el tráfico en la red, como YouTube, las conferencias y eventos para llamar la atención de un producto. Hoy en día, por ejemplo, se ofrece una conferencia al público en general para hablar de la importancia de los paisajes naturales en el ser humano, pero probablemente en el desarrollo de esa conferencia que va a tratar ese tema va a estar intercalado el ofrecimiento de servicios de turismo para visitar parques naturales, ríos, etcétera, etcétera. Y también la técnica de llamada influencers, y que no es otra cosa que acudir a personas con gran protagonismo en Internet, mediante el cual podemos montar una estrategia de descubrir clientes potenciales, de analizarlos y de recomendar los productos. Esto nos dice que los emprendedores en la actualidad no deben pasar por alto todo este ámbito de conocimiento que se le denomina el marketing digital. Dice que el marketing digital no es otra cosa que instrumentos que permitan, mediante el Internet, atraer visitantes calificados, convertir estos visitantes en proveedores de información, relacionarse con estos proveedores de información para hacerlos avanzar hacia embudos de venta, montar estrategias de venta hacia estos informantes más interesados y más calificados, y finalmente analizar los resultados para proceder a optimizar la estrategia del marketing digital. Fíjense, cuando hablamos de estos visitantes que se le llama leads, fíjense que eso significa lo siguiente, y es muy probable que ustedes lo hayan visto. Por ejemplo, supóngase que existe un lugar en la red donde se tiene la oportunidad de bajar fotos de manera gratis. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nos metemos en esa página y vamos a bajar fotos?
uno de los requisitos para bajar la foto es que debemos llenar un formulario. O sea, debe registrarse. ¿Okay? Entonces, al registrarse, damos una cantidad de información, por ejemplo, nombre, apellido, email, email, dirección, país, etcétera. Algunos de estos elementos que esté interesado esta página web. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que con esa información que estamos dando y posteriormente que comencemos a bajar fotos, allí vamos a expresar ciertas características de nuestros gustos. Y para estos formuladores de esta estrategia de marketing digital es de gran importancia. ¿Por qué? Porque ahora estos potenciales consumidores van a ser clasificados. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Okay? ¿De qué país es? ¿Qué tipo de plataforma de email usa? Entre otros. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta información permite a los diseñadores del marketing digital avanzar hacia la búsqueda de clientes más enfocados hacia venderle el producto. Okay. De modo que el marketing digital, al final, como última meta, es la adquisición de clientes. Ahora, veamos lo siguiente. Antes, si nosotros observamos antes, esta adquisición de clientes estaba muy relacionada con campañas publicitarias. Por ejemplo, la televisión, la radio, la prensa. Y es muy común, o era muy común desde el punto de vista contable, considerar esta estrategia como un gasto, es decir, como un centro de costo para la adquisición de clientes. Había un costo para adquirir un cliente. Hoy en día ya la web, la filosofía de Internet mediante la estrategia web, ya no se considera un centro de costo, sino un centro de inversión de muy bajo costo. Por lo tanto, la estrategia de marketing digital es fundamental para poder adquirir clientes que compren el producto. Y para eso, el tráfico en la red es el elemento fundamental. Por eso es que lo que hacen marketing digital siempre buscan estrategias para conseguir el mejor posicionamiento en los buscadores que usan las diferentes plataformas de las redes sociales. Por ejemplo, digamos, los expertos hacen ciertas recomendaciones como estas. Si estamos en un negocio business to business, por eso se le denomina B2B o B2B, de business a business, por ejemplo, de ferretería a ferretería, allí dice, bueno, esto tiende a ser más de productos industriales. Y por lo tanto, el LinkedIn es, digamos, la red que puede ser más efectiva para llevar el producto a clientes potenciales y para adquirir, para la adquisición de clientes. Ahora, hemos dicho que el tráfico es fundamental. Entonces, por ejemplo, se recomienda tener al menos 2 contenidos por semana. Un contenido que está relacionado con algún tema industrial y que puede ser atractivo para la gente, y un contenido que esté relacionado con el producto que queremos vender. Pero si es B2C, cuya traducción sería de negocio a consumidor, entonces allí la experiencia recomienda redes sociales como Facebook o Instagram, con publicaciones de alrededor de 3 veces por semana en cada una de estas redes. Okay. Pero si estamos pensando en eventos inmediatos, entonces una red importante es el Twitter, y las publicaciones o el contenido se considera que puede ser tantas veces como se pueda diariamente. ¿Okay?
Entonces, es importante comenzar a entender el marketing digital, principalmente la filosofía, porque yo creo que hoy en día la mayoría de las personas saben cómo abrir una página web, cómo abrir en las redes sociales una cuenta en Facebook, una cuenta en YouTube, una cuenta en LinkedIn, etcétera, etcétera. Digamos que eso en la parte práctica no es mayor cosa, pero la filosófica, la idea, las experiencias, el buscar cómo posicionarse de acuerdo a los buscadores de cada uno, de los algoritmos que usa cada uno de estas redes sociales, es fundamental. Ahora, conviene entender adicionalmente en qué actividad económica estamos. Aquí les he colocado una muestra de lo que considero son los principales sectores de actividad económica. ¿Ok? Sectores de actividad económica. En lo digital, la automotriz, la explotación de petróleo, minerales, etc. Por supuesto, no aspiro que con esta lista haya agotado todas las actividades económicas de un país, sino que lo que quiero llamar la atención es que tenemos que entender cuando estamos en un emprendimiento en qué sector estamos. ¿Por qué? Porque es que cada sector, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a los desarrollos tecnológicos, de acuerdo a las políticas que los gobiernos instrumentan, tendrán dinámicas diferentes. Y eso es importante tenerlo en consideración para visualizar que el emprendimiento en el cual estamos diseñando, tenga éxito en el futuro. Yo me voy a atrever aquí a sacar una lista de lo que se percibe, de lo que los investigadores están visualizando o están percibiendo de cómo será la nueva economía. Algunos dicen que va a proliferar muchos productos dirigidos a la vida del hogar. Por supuesto, no quiero entrar en mayores detalles del porqué de esto. Simplemente voy a hacer un enunciado de las cosas que más encuentro en la literatura que se resalta de la nueva economía. Y no significa con esto que estoy agotando el tema. Simplemente le estoy dando una motivación para que comencemos a entender cuáles serán los sectores importantes en el futuro. En el caso de los productos dirigidos al hogar, se resalta con mucha intensidad todos estos desarrollos del Internet de las cosas. El otro elemento es los grandes desarrollos que vendrán con respecto a Internet, por ejemplo en 5G, también los desarrollos de software que tendrán mucha importancia, en especial la inteligencia artificial. De modo que emprender proyectos en Internet de las cosas, inteligencia artificial, de acuerdo a estas visiones que se están dando a nivel mundial y a nivel de los expertos en formación de visiones, pareciera recomendable tomarlas en consideración. El otro es el comercio electrónico, que yo creo que la mayoría de personas en cada país ha comprado algún producto por vía electrónica. Y estamos viendo, y en particular ahora se hizo notable con la presencia del coronavirus, la educación por medios electrónicos, la educación por intermedio de instrumentos de Internet. Y también se está visualizando mucho la posible disminución de gimnasios y la aparición de planes de instrumentos, de algoritmos para en lo que se llama la industria del fitness a distancia.
Por otra parte, se agrega en la actualidad el teletrabajo. Ya es bastante común trabajar desde la casa. No necesitamos ir a la oficina, sino que podemos evaluar bases de datos, elaborar informes, convertir información en conocimiento desde la casa, y también una creciente robotización, en particular de la industria. El sector salud también se espera que tenga un crecimiento importante. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población y también probablemente el miedo en la etapa del post-coronavirus, es decir, la gente de mantenerse en mejores condiciones, dado que ya estamos aprendiendo de que pueden aparecer virus que se convierten en pandemia y que será más común en el futuro. Algo y que se está viendo ya, que es el cierre masivo de oficinas bancarias. La tecnología en el sistema financiero ha avanzado a pasos agigantados y se visualiza ya en la realidad la digitalización del dinero. Es decir, ya vamos a sustituir las monedas y billetes por dinero digital. Evidentemente que eso ya existe en la forma de criptomonedas, o más precisamente criptoactivos, que es el nombre correcto que ustedes conocen, ¿okay? Pero esta digitalización del dinero me refiero a monedas digitales emitidas oficialmente por un banco central. Hay países en el cual ya, sobre todo los menores de 40, de 60 años, no rechazan el uso del dinero para pago al efectivo, como es el caso de China y algunos países escandinavos. ¿Qué ha ocurrido en estos países? Que ha comenzado a aparecer empresas de software que permiten un sistema de pagos similar al sistema de pago en efectivo, pero mediante dispositivos electrónicos. Es decir, no tienen que tener dinero en el bolsillo ni en la cartera, sino con un teléfono inteligente puede hacer todas las transacciones que haya que hacer, o lo que normalmente se hace con dinero en efectivo. Por supuesto que ya existe el dinero electrónico, te puede pagar con una tarjeta de débito, puede pagar con otros instrumentos, pero aquí estamos hablando de el dinero en efectivo. Es decir, vamos a tener un dinero digital que hace las mismas funciones del efectivo. Fíjense que el elemento fundamental que tiene el efectivo, que lo diferencia del resto del dinero, es que en el efectivo no existe una tercera persona que haga chequeo de la transacción. Por ejemplo, cuando usted paga con tarjeta de débito, usted mete la tarjeta en el punto de venta, mete los datos, el monto, etcétera, y va esa información a un banco. En ese banco se encargan de chequear que la transacción es correcta, que los códigos son correctos, que las claves son correctas, que tiene el efectivo disponible para hacer la transacción, y hace el cambio de saldos de cada cuenta. Disminuye el saldo de la persona que paga y aumenta el saldo en la misma cantidad de la persona que recibe el bien o el servicio. Pero fíjense que allí necesita de una tercera persona que valide la transacción, mientras en el pago en efectivo no necesitas de tercera persona. ¿Por qué? Si usted va por la calle y quiere comprar un pan, usted le entrega el billete al dueño del pan y el dueño del pan le entrega la propiedad del pan a usted. Fíjense que ahí no necesitó de saber los datos de ambos, ni del vendedor ni del comprador. En el pago electrónico sí necesita saber, te pregunta por la cédula de identidad y te preguntan y el punto de venta tiene ya
diseñado los datos del acreedor. Aquí en el dinero, en el uso del efectivo, de pago en efectivo, no tiene ninguna de esas características. No necesita de un tercero que valide. Bueno, eso es lo que va a sustituir el dinero digital emitido por un banco central. Ya para muchos países, el dinero materializado en papel o en monedas pasará a ser una reliquia. Y si ustedes quieren profundizar, el primer país que ya pronto va a sustituir el dinero, los pagos en efectivo, el papel moneda por dinero digital es China. Comiencen a investigar sobre China, que ya no es un proyecto, ya ha pasado de ser un proyecto a estar, y ya finalizó el proceso de prueba piloto y ya se está instrumentando en varias regiones, creo que unas 6, 7 regiones. Claro, en China una región son 100 millones de habitantes, 200 millones de habitantes, eso es bien interesante. Pero en esta área vendrán muchas cosas, muchos cambios interesantes. El otro es el auge de plataformas, como la plataforma tipo Zoom, en el cual Zoom es una plataforma en la cual yo puedo hacer reuniones, puedo transmitir conferencias, entre otras cosas, en diferentes partes del mundo instantáneamente. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo? Que estas plataformas, estas nuevas tecnologías, van a provocar que se deslocalice muchos puestos de trabajo. Okay. Fíjense que en general, antes, en la parte más difícil de deslocalizar eran los servicios, porque generalmente el servicio está asociado con la persona que provee el servicio. Por ejemplo, el caso de un bien no hay problema, porque no existe una asociación entre el que produce el bien y el que lo consume. Alguien produce el bien, lo mete en el mercado y lo consume alguien desconocido, ¿verdad? Y en cualquier parte del mundo. En un servicio, no. ¿Por qué? Porque en un servicio, imagínense un médico que presta un servicio de salud. Generalmente tiene que existir la relación entre el médico y el paciente. Bueno, se dice que, o se visualiza, o ya existe instrumentos en el cual ya el paciente, ya un médico puede perfectamente ver un paciente que está en Nueva York. Si le pide una consulta, y puede perfectamente acceder a la consulta, pagar el monto de la consulta y asistir mediante una plataforma tipo Zoom, una atención de muy alta calidad entre ese médico y ese paciente. Es decir, que lo que podemos concluir es que lo antaño presencial podrá hacerse a distancia. Bueno, mis queridos participantes, hemos finalizado con el video número 6. Espero que les haya gustado y estén pendientes del próximo video. Muchas gracias.